como magistradas y magistrados, director de la Escuela de la Magistratura e inspector o inspectora general de tribunales. Dejo con ustedes en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Por 20 personas, 11 diputados y diputadas y 10 pertenecientes a la sociedad civil, ese pueblo soberano de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que de manera histórica se habían recibido más de 500 peticiones de las personas que aspiran a un cargo dentro del Tribunal Supremo de Justicia. Es muy importante destacar que este ha sido un proceso que se ha llevado a cabo en la República Bolivariana de Venezuela por más de 3 meses. Giuseppe Alessandrello preside esta instancia parlamentaria, José Gregorio Correa, además es vicepresidente de la misma. Él esta hora va a dar el listado y hablar un poco de ese balance de trabajo de este comité de postulaciones judiciales que además forma parte de la mesa de diálogo y de una u otra manera queda en evidencia ante la comunidad internacional ese reforzamiento de la institucionalidad venezolana. Giuseppe Alessandrello se dirige al país, escuchemos. Señor presidente de la Asamblea Nacional, primera vicepresidenta, segunda vicepresidenta, compañeros, compañeras diputadas, 96 días de ardua singladura han transcurrido para encontrarnos hoy, aquí y ahora, para presenciar los que nos ven por televisión y nos escuchan, y para nosotros ser parte de un acto trascendental en la vida por venir, de la vida política de este país y de la institucionalidad del país todo. Nos encontramos a punto de designar finalmente a los magistrados y posteriormente juramentar a los magistrados, magistradas, inspector o inspectora de la Inspectoría General de Tribunales y director o directora de la Escuela Nacional de la Magistratura. Es menester hacer un alto para de manera sucinta recordar lo ocurrido para que hoy estemos nosotros aquí a punto de ese trascendental evento del cual vamos a ser parte. Así como lo decía el presidente de la Asamblea, un 20 de enero del corriente, la directiva de la Asamblea Nacional, cumpliendo lo que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, designó a 11 diputados. 11 diputados de esta solemne Cámara que representan todas las tendencias políticas que aquí hacen vida para llevar adelante la fase inicial de este proceso. Como bien es sabido, ese proceso se inicia con una comisión preliminar del Comité de Postulaciones. Una vez nombrados y juramentados los 11 diputados, procedimos a darle estricto cumplimiento a lo que la ley establece y convocamos a la sociedad civil toda para que se incorporase a esa comisión, a ese comité preliminar. Esa convocatoria dio como resultado la comparecencia de 10 ciudadanos y ciudadanas que ocuparon las plazas vacantes que tenía para ese momento el comité y se incorporaron y fueron juramentados acá en este hemiciclo, para de manera formal iniciar el proceso, la trayectoria que desencadena en este evento singular y trascendental. Ese comité ya formalmente constituido, juramentado, inició como primer evento cardinal la convocatoria pública y universal de los aspirantes y a ocupar los 3 cargos que se estaban postulando para ese momento. Convocatoria que batió todos los récords históricos del Parlamento Nacional. Recordemos que tuvimos que dar 3 prórrogas para poder atender al gran número de venezolanas y venezolanos que aspiraron a incorporarse a este proceso. El número final de postulados fue 434 ciudadanos y ciudadanas. Bueno, inmediatamente, como lo señala la ley, de manera rigurosa, procedimos al proceso de evaluación. Evaluación
que fue manejada de forma integral, una evaluación que inicialmente consistió en la evaluación de los expedientes presentados por todos y cada uno de ellos, para contrastarlo con lo que señala la ley como requisito de admisión al proceso. Además de eso, y transversalmente, se solicitó información a distintos organismos del Estado venezolano, a la Fiscalía, a la Contraloría, al CENIAT, al SAIME, a la comisión que evalúa, que está a cargo de la reforma del sistema judicial, y a un sinnúmero de organismos del Estado venezolano, SEBIN, DGCIN, CICPC, para contrastar la información que recibíamos de los expedientes con estos organismos. E igualmente se abrió un proceso de impugnación público y universal para que cualquier ciudadano venezolano que tuviese una objeción con los nombres que fueron publicados a lo largo de 3 días, en 3 diarios de circulación nacional y en todas las ventanas digitales que hace uso o que usa la Asamblea Nacional, para que cualquiera que tuviera una objeción conociese los nombres y la manifestase. Finalizando ese proceso, de ese número de 434 quedaron 271 ciudadanos y ciudadanas. Como lo señala la ley, el comité entregó ese listado al Poder Ciudadano en manos del Contralor General de la República para que se cumpliese con la siguiente fase del proceso de evaluación. El Poder Ciudadano, de ese listado de 271, retiró 4 ciudadanos. Y ese listado fue finalmente presentado a la directiva de la Asamblea Nacional y entregado al presidente de la Asamblea Nacional para que se iniciase el proceso ya no técnico-jurídico que se había llevado adelante antes de este evento. Y hago hincapié, ese proceso técnico-jurídico fue impecable, transparente, público. Se iniciaba la fase de evaluación política, que lo hacemos nosotros, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Han transcurrido 20 días desde ese momento en que el señor presidente de la Asamblea Nacional recibió ese listado. Un arduo debate se ha llevado adelante, una evaluación con profundidad y, bueno, tengo el altísimo honor y la conciencia de, en este momento, presentarle a ustedes el listado de los ciudadanos y ciudadanas. Disculpe, diputado, ¿puede venir un segundo? ¿Perdón? Bueno, un cable de último momento. Como le decía, tengo el altísimo honor y la responsabilidad de leer ante ustedes los ciudadanos y ciudadanas que han sido propuestos para que esta Cámara en pleno decida sobre ellos. Magistradas y magistrados de la Sala Constitucional. Gladys María Gutiérrez Alvarado, como principales. Lourdes Benicia Suárez Anderson. Luis Fernando Damiani Bustillos. Calixto Antonio Ortega Ríos. Tania Damelio Cardiet. Magistrados o magistradas de la Sala Político-Administrativa, principales. Malaquías Gil Rodríguez. Bárbara Gabriela César Cierro. Juan Carlos Hidalgo Pandares. Magistrado o magistrada de la Sala Electoral, principales. Carlicia Beatriz Rodríguez Rodríguez. Fanny Beatriz Márquez Cordero. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta. Magistrados o magistradas de la Sala de Casación Civil, principales.
Carmen Heredia Álvarez Navas, Henry José Timaure Tapia, José Luis Gutiérrez Parra. Magistrado o magistrado de la Sala de Casación Penal, principales: Elisa Janet Gómez Moreno, Michael José Moreno Pérez, Carmen Marisela Castro Gil. Magistradas o magistrados de la Sala de Casación Social, principales: Edgar Gavidia Rodríguez, Carlos Alexis Castillo, Elías Rubén Vitar Escalona. Inspectora General de Tribunales, Gladys del Valle Requena. La Guaira. De La Guaira. Director de la Escuela Nacional de la Magistratura, Guillermo Blanco Vázquez. Ahora voy a leer a los suplentes. Por salas también. Magistrado suplente de la Sala Constitucional: Cristóbal Cornieles. Michelle Adriana Velázquez Grillet, Olga Asunción Álvarez, Jacqueline del Valle Sosa Mariño, René Alberto de Graves Almarza, magistrado y magistrada, Sala Político-Administrativa suplente: Elaulia Coromoto Guerrero Rivero, Emilio Antonio Ramos González, Luis Emilio Rondón González. Magistrada o magistrado de la Sala Electoral suplente: Grisel de Los Ángeles López Zacarías, Juan Pablo Torres, Anabel del Carmen Hernández Robles. Magistrada o magistrado de la Sala de Casación Civil suplentes: Jaime Jesús Báez Jiménez, Yarnet Trinidad Córdoba Castro, Juan Carlos Cuenca Vivas. Magistrada o magistrado de la Sala de Casación Penal suplente: Heriberto Peña, Caterín Nayarit Harrington, Pablo Antonio Gómez. Magistrados o magistradas de la Sala de Casación Social suplentes: Edelio Isabel González Díaz, Enedia Alexandra Moreno Pérez, Silio César Sánchez Serpa. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, querido diputado almirante Giuseppe Alessandrello. Reciba de esta Asamblea Nacional, del Pleno de Diputadas y Diputados, nuestro agradecimiento, nuestra salutación, nuestro aplauso de pie a ese comité de postulaciones judiciales que de una manera concienzuda, sabia, magnánima, dirigió el proceso de evaluación, de recepción de credenciales, de entrevistas, de análisis que han conducido a la propuesta que está en mesa al día de hoy. Voy a dejar en el derecho de palabra a quien fungiera como vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, aún vigente, porque tiene 2 años en el ejercicio de sus funciones. Dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita la tribuna de oradores, se le concede.
La paciencia es la mejor compañera de la sabiduría. Nunca importará lo lento que parezca que vayas, siempre y cuando vayas en compañía del diálogo y del entendimiento. No hay otra forma de hacer las cosas que no sea con diálogo y entendimiento. Se probó que con la fuerza no era, que era con diálogo y entendimiento. Y eso es lo que hoy le presentamos al país desde esta Asamblea Nacional. Fue un tiempo duro, como señaló el diputado Alessandrello, de conversaciones. Alguien decía, ¿y por qué por unanimidad? Porque usamos la palabra, porque no teníamos otra cosa que usar que la palabra. Y la palabra siempre ayuda, y era mejor que la fuerza, aunque quienes dicen y reclaman que por qué, con entendimiento y acuerdo, nunca abandonan la fuerza, aunque pareciera que la abandonan. Hoy presentamos a Venezuela un Tribunal Supremo de Justicia. Quizás no es el más perfecto, quizás no es el que hubiéramos querido todos. A lo mejor se nos quedaron algunos por fuera, que hacía falta que estuvieran. Pero es hoy lo que tenemos para presentarle al país, un Tribunal Supremo de Justicia que entienda que la justicia tiene que estar al alcance de la mano del ciudadano, que tiene que darse de manera oportuna, de darse de manera adecuada, de darse de manera gratuita. Y que el problema no es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, esos señores que vamos a juramentar entre un rato, no son solamente el problema de la justicia. El problema baja más y muchas veces no se sabe arriba. Jueces superiores, jueces rectores, jueces de cortes o pequeños jueces de pequeñas circunscripciones que abusan y abusan del derecho como si fueran los dueños de la justicia. Ahí hay que llegarle. El problema no son los magistrados, lo que menos ocurre es en el TCJ, es en la vida diaria de ese ciudadano que todos los días va a un tribunal a buscar justicia, que va a la fiscalía a buscar justicia, que va a la defensoría para que lo asistan. Esa es la verdadera justicia, una justicia que se pueda obtener de manera oportuna, adecuada, en tiempo real y gratuita, que tenga que recibirse esa justicia en tiempo oportuno y adecuado y real. Porque cuando no le llega la justicia al ciudadano, no le llega de manera oportuna, no le llega de manera adecuada, deja de ser justicia. Hacia allá tenemos que ir y ojalá que esos magistrados que hoy le presten juramento se lleven esa tarea de ver muchísimo hacia abajo, muchísimo, porque hay cosas que ocurren que nunca se enteran. Yo me siento satisfecho con el trabajo de la comisión. Debo reconocerle a todo el personal técnico, a todo el personal que nos apoyó en este trabajo, porque esto no era un trabajo de solamente nosotros 21, esto requirió de un trabajo técnico de secretarias, de la secretaria, de la directora de secretaría, de todos, de todo el personal, hasta el más mínimo. Y ellos tienen que ser reconocidos y el país sabe que esto no ocurre sin el trabajo de cada uno de ellos, para quien yo verdaderamente pido el reconocimiento, porque ellos son los que nos han hecho ser diputados para poder presentarles un trabajo al país. Yo me siento satisfecho con este Tribunal Supremo de Justicia, insisto, probablemente se quedaron algunos que no están, pero eso es la ley de la vida. Yo creo que nosotros le podemos presentar desde esta Asamblea un Tribunal Supremo de Justicia que pueda ser de renovación. Encontraremos caras conocidas y encontraremos caras nuevas. Yo creo que esa mezcla, esa conjunción puede ser muy útil para el sistema de justicia en Venezuela. Yo quiero terminar, señor presidente, señores diputados, con la frase que solicité el día de la prórroga. Hay quienes piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es como nos comportamos mientras esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Diosdado Cabello Rondón. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. José Pérez Andrelo, que dio a conocer los nombres de los magistrados principales propuestos por el Comité de Postulaciones Judiciales. En la Sala Constitucional estaría la ciudadana Gladys Gutiérrez como magistrada principal, Luis Fernando de Aviani, Calixto Ortega y Tania de Amelio. También se tiene previsto como inspector general de tribunales como magistrada principal Gladys Requena del Valle. Sin embargo, a esta hora interviene ante los micrófonos Diosdado Cabello Rondón. Escuchemos. Buenas tardes, queridos compañeros, colegas diputados, colegas diputadas. Saludo fraterno a ustedes, a sus familiares, al pueblo de Venezuela que está siguiendo esta jornada del día de hoy de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, dándole cumplimiento a lo establecido en nuestra Constitución, votada por nuestro pueblo, donde la Asamblea Nacional tiene la facultad constitucional de la designación de los magistrados y las magistradas al Tribunal Supremo de Justicia, con el agregado que hoy vamos también a designar al inspector o inspectora de tribunales y al director o directora de la Escuela de la Magistratura. Quiero comenzar felicitando a esa comisión. Decían antes que cada vez que se nombrara una comisión era para que no se hiciera nada. En este caso, hemos visto al diputado Alessandrelo ya en 2 comisiones donde se ha llegado al final encomendado como misión y se ha llegado con altísimas calificaciones. Procesos transparentes, procesos de consulta, procesos incluyentes. Aquí esta asamblea, en el año 2015, se designaron los últimos magistrados, fue el último evento, el 2015, diciembre 23 del año 2015. Se hizo la revisión igual, creo que presidía la comisión Elvis Amoroso, el actual contralor. Y uno observa, ¿no?, las diferencias de aquella época a este momento. Ya sabíamos nosotros lo que venía políticamente, tanto que lo vimos aquí en esta asamblea el día 5 de enero cuando le dijeron al presidente Nicolás Maduro que le quedaban 6 meses. Del 2015 al 2000, van 7 años y todavía no se ha ido Nicolás y otros ya se fueron. Y no van a volver más, ¿no? Y no van a volver más. Recuerdo, todos estos espacios son de debate político. Estas designaciones son de debate político, necesario, con todos los sectores políticos, gremiales, sociales del país, de consulta. Algunos se atribuyen cuotas y otros se molestan porque supuestamente no tienen cuotas. Nosotros llegábamos aquí a acuerdos de cámara, ¿qué se llama, diputado Pedro? Para el convivir en esta asamblea, que eran rotos al día siguiente, la acordamos hoy antes de la sesión y 5 minutos antes de la sesión se rompían esos acuerdos por parte de los sectores de la derecha venezolana que hacían vida en la Asamblea Nacional. Eso ha ido cambiando para bien del país. Esta asamblea también tiene que ser un sitio de encuentro para la realidad política de nuestro país. En el año 2015 se designaron los magistrados y uno pudiera decir, después de ese hecho, que tuvieron un sentido político para la paz del país. Fueron un muro de contención. Luego, ya hace un año casi exactamente, el presidente Nicolás Maduro, cumpliendo sus funciones como jefe de Estado, reúne al Consejo de Estado y ordena una revolución en el sistema judicial. Me permite, solo para leer aquí, el artículo 253 de la Constitución dice: el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales
que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio. Un sistema, es un sistema. Y comenzamos con ese día que estuvo la instalación acá en la Asamblea, entrar a los lugares donde estaban detenidos, los centros penitenciarios, sobre todo los temporales, estaban detenidos algunos venezolanos para vencer el hacinamiento, derrotar el hacinamiento que había en esos centros penitenciarios. Una tarea dura. Los que no han ido se perdieron un gran trabajo. Todo estaba abierto a todos los diputados y diputadas. Los que han ido, felicitaciones. Más de 28.000 venezolanos y venezolanas que estaban siendo juzgados, muchos de ellos con causas paralizadas 4 o 5 años con delitos menores, hoy están disfrutando de medidas sustitutivas o están en libertad plena con su familia y sus familiares. Como segundo vértice era el conjunto de leyes necesarios a aprobar, un conjunto de leyes. Ya hemos aprobado unas cuantas aquí, de hecho, modificamos la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos ido aprobando algunas leyes, avanzando en el tema del respeto a los derechos humanos. Y el tercer vértice, quizás el de más profundidad, tiene que ver con la reestructuración de ese sistema judicial, donde el Tribunal Supremo de Justicia solo es una de las aristas, pues. Iríamos nosotros luego a los otros componentes del sistema de justicia venezolano. Pero hoy nosotros podemos sentirnos satisfechos, que podemos presentarle ante el país una lista de hombres y mujeres, principales, algunos, suplentes, otros, para la consideración de esta honorable Asamblea Nacional y su designación como magistrados y magistradas por los próximos 12 años. 12 años de ejercicio de la justicia, y que estas designaciones sirvan para que el sistema de justicia como tal comience a tener la función que verdaderamente debe tener, que haya justicia, que se pueda sentir que un venezolano, una venezolana, cualquiera que sea, que acuda ante las instancias de la justicia, tenga respuesta inmediata, oportuna, rápida y sobre todo que sea justa. Sobre todo que sea justa. Hemos avanzado muchísimo. Comparar aquel Tribunal Supremo, no sé ni cómo se llamaba, Corte Suprema creo que se llamaba, ¿verdad? Que con su cara bien lavada dijeron aquí que el 11 de abril del año, bueno, con su cara bien sucia diría yo, del año 2002 no hubo golpe de Estado, sino que un grupo de militares preñados de buenas intenciones habían custodiado al presidente de la República. Eso lo dijo la justicia venezolana de la época. De esa Corte Suprema no queda ni la sombra, ni las cenizas quedan, porque esa es la justicia que debe desaparecer, la justicia conveniente de los intereses de cada quien. Claro, quienes controlaban en la Corte Suprema de Justicia, ya sabemos. Hoy vamos avanzando, señor presidente, compañero de la Junta Directiva. Se evaluó y se hizo un trabajo en la reforma de la ley y de 32 magistrados llegamos a 20. Se designa el inspector de tribunales y el director de la Escuela de la Magistratura. Solo pensar de los 32, llevarlo a 20 ya era un trabajo. ¿A quién no iba a estar? Por eso se hizo esta comisión y hoy se le presenta al país estos compañeros y compañeras. Una propuesta seria, una propuesta discutida, que nosotros esperamos que el Pleno de esta Asamblea Nacional vote de manera favorable para la aprobación de estos compañeros y estas compañeras y comiencen a ejercer sus funciones de manera inmediata, ya.
hoy mismo comiencen a ejercer sus funciones y que se sume este nuevo cuerpo de magistrados y magistradas al trabajo ordenado por el jefe de Estado, presidente de la República y jefe de Estado Nicolás Maduro, con el tema de la revolución del sistema de justicia. Quiero agradecer desde aquí a los magistrados y magistradas que estuvieron trabajando y pertenecían a la Asamblea, al Tribunal Supremo de Justicia durante la última gestión, todo el trabajo que han hecho por la patria. No pueden estar aquí todos ni todas, pero les agradecemos el trabajo que hicieron por nuestro país, la entrega. Miren, dar la cara a veces es difícil. Yo les decía a los compañeros, temprano que estábamos reunidos, ponía el ejemplo de Danilo Anderson. Cuando aquí estaba fuerte la derecha con su golpe de Estado, el valiente Danilo Anderson ponía la cara y su alma la puso, tanto que lo asesinaron un día. No es fácil. No es fácil esa tarea. Ahora, esta Asamblea Nacional no solo tiene la función de la designación de los magistrados y las magistradas, también tiene la función del control del Estado Nacional como tal. Esos magistrados que entran, esas magistradas que entran a cumplir sus funciones, estoy seguro, entrarán con toda la fuerza a hacer su trabajo. Mientras tanto, la Asamblea Nacional tiene que seguir haciendo el suyo. La justicia en Venezuela lo hemos dicho, pareciera que este año 2022 es el año de la justicia en Venezuela. Huele a justicia en Venezuela para el año 2022. A buen entendedor, pocas palabras, pero los que han pedido invasiones, los que se han robado los recursos de Venezuela, les llegará la justicia. Pronto, muy pronto. Desde aquí, felicitaciones a los nuevos, a los postulados, y una vez que sea aprobado, que esperamos sea por una mayoría, por unanimidad, nuestras felicitaciones. Y a trabajar ustedes, compañeros, por la justicia y la paz de este país. Señor presidente, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar en nombre del Bloque de la Patria y dejar sentado que el Bloque de la Patria apoyará con los dos brazos la postulación hecha por el compañero Alessandrelo. La postulación hecha que viene de un trabajo arduo, detallado, y que creemos que se ajusta precisamente a la petición inicial de designar a los magistrados y magistradas. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, señor presidente. Se va a cerrar el debate. Se cierra el debate. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la selección de las ciudadanas y ciudadanos presentados en bloque para los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes, la Inspectora General de Tribunales y el director de la Escuela Nacional de la Magistratura. Por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificadísima. Que conste en acta la abstención de un diputado. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria.
Punto número 2. Proyecto de acuerdo mediante